El año 1987, la continuidad japonesa de Transformers introdujo a los Headmasters, que serían el comienzo de su continuidad propia, en donde seguiríamos conociendo Transformers pero de una forma distinta. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte y dejarme un comentario, y no olvides compartir este contenido para poder llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. En el año 1987, la línea japonesa de Transformers introdujo varios cambios interesantes. Lo primero de ello en el retail general fue lanzar los Techbots, que corresponde al nombre japonés que se le dio a los Technobots. Estos estaban dentro del grupo de Scramble City Combiners, es decir, combiners que tienen características similares en los componentes que son brazos y piernas y que se unen a un torso. El grupo estaba compuesto por Scattershot, Nosecone, Strafe, Lightspeed, Afterburner y el Gifset de Computicon, que corresponde al combiner de Computron. Scattershot se convertía en un vehículo cibertroniano que tenía un tercer modo de cañón de ataque. Una curiosidad con respecto a esta figura es que es uno de los pocos o prácticamente el único personaje que hemos visto su característica de tercer modo en pantalla en la serie de televisión. Nosecone se convertía también en un vehículo tipo tanque cibertroniano con taladro, incluyendo accesorios y también una pistola. Strafe se convertía en un jet cibertroniano con dos armas que iban en la parte delantera del modo alterno, y este vehículo era parte de los combiners que se convertían en brazos o piernas de Computron. Lightspeed se convertía en un automóvil cibertroniano de color rojo que incluía dos armas que se podían poner en la parte superior del modo vehículo. Afterburner se convertía en una motocicleta cibertroniana que incluía dos accesorios que se podían poner en la parte posterior del modo motocicleta, y este vehículo es interesante porque tiene un concepto de motocicleta cibertroniana con una cabina incorporada que años después terminaría convirtiéndose en un estándar para varias figuras de modos alternos de dos ruedas que no son terrestres. Finalmente, el Gifset de Computron incluía a todos los miembros mencionados anteriormente y en Japón se renombró como Computicon. El siguiente equipo fue el de los Throttlebots, Wiload, Look-Light, Chase, Rollbar, Runway y Goldback. En este equipo Autobot hay cambios de nombre, pero no todos en el equipo. Wiload corresponde al mismo nombre, Look-Light corresponde a Searchlight de la continuidad occidental, Chase mantiene su nombre, Rollbar mantiene su nombre, Runway corresponde a Freeway de la versión occidental y Goldback corresponde al nombre de Goldback, que a su vez era dentro de la ficción Bumblebee. Wild se convertía en una camioneta de carga de color naranja y azul, Searchlight se convertía en un automóvil blanco con ciertas características de un Ford RS200 Rally Car. El personaje de Chase se convertía en un Ferrari Testarossa de color rojo, Rollbar se convertía en un Jeep de color verde con detalles en gris y también en negro, Freeway se convertía en un Chevrolet Corvette de color azul y gris, y finalmente el personaje de Goldback se convertía en un automóvil de color dorado con ciertos elementos de un Volkswagen Beetle. Hay que recordar que los Throttlebots tienen proporciones que no son aproximadas a lo que se conocía en la vida real. El siguiente equipo que conocimos fue el de los Firebots, Grotes y Double Cross. Grotes corresponde al personaje de Grotusque y Double Cross corresponde al mismo personaje occidental. Grotusque se convertía de robot a un monstruo alado e incluía las alas que se podían retirar y también un arma de mano que podía ir en la parte superior del modo alterno. Por otra parte, Double Cross se convierte de robot a un dragón de dos cabezas que incluye un arma que se puede poner en la mano y también en la espalda en el modo alterno. También hay que mencionar que ambas figuras tenían la capacidad de lanzar chispas mediante un mecanismo de motor que se encontraba cerca del pecho en el modo robot, y este mecanismo funcionaba también en modo alterno. Estas chispas no eran dañinas, no tenían la capacidad de causar ningún daño, sin embargo, debido a los cambios de las legislaciones de juguetes, este tipo de mecanismos no podrían existir en juguetes en la actualidad.
Como comentaba al principio del video, en Japón comenzó a dársele énfasis a las figuras y a la ficción propia, y dentro de eso conocimos a los Headmasters, comenzando por el grupo de los Headmasters Autobots, correspondiendo a Chrome Dome, Hardhead, Highbrow y Brainstorm, que serían los Headmasters principales de esta continuidad en un principio. Los Headmasters tienen la capacidad de ser un vehículo, que es el Transtector, que se convierte en robot, y este robot no tiene cabeza. La cabeza se forma a partir de un robot más pequeño, que al convertirse en robot puede además interactuar con el modo alterno dentro de la cabina. Hardhead se convertía en un vehículo cybertroniano deportivo que incluía dos armas, que podía llevarlas en la mano y además en la parte superior del techo del modo alterno. Hardhead se convertía en un tanque de 4 orugas, incluyendo a su partner Headmaster, y además dos armas de mano y el cañón que iba en la parte superior del modo alterno. Además de esto, tenía una cabina que se podía abrir en el modo alterno, dentro de la que iba su compañero Headmaster. Por el lado de Highbrow se convertía en un helicóptero de doble hélice que incluía dos accesorios, y además la cabina se podía abrir para poder interactuar con su Headmaster. Por su parte, Brainstorm se convertía en un jet con doble cañón, y estos doble cañones se separaban del modo alterno para convertirse en armas de mano. La cabina también se podía abrir para guardar en el interior a su compañero Headmaster. Además de tener la capacidad de interactuar con sus compañeros Headmasters, al momento de interactuar la cabeza de este Headmaster con el Transtector, se activaba un sistema interno que mostraba los niveles de rango de este personaje. Lo siguiente que conocimos fue al equipo de los Target Masters Autobots: Searshot acompañado de Spoil, Blanker acompañado de Peaceman, Crosshairs acompañado de Pointec, Artfire acompañado de Nightstick y Stepper acompañado de Nebulon. Aquí en este grupo hay ciertos cambios de nombre y los voy a ir viendo en cada uno de estos grupos. Dentro de este equipo Autobot, lo primero que conocimos fue a Searshot acompañado de Spoil. Searshot corresponde al personaje occidental de Searshot, que se convierte en un buggy tipo valla de color amarillo con detalles en rojo y naranja, mientras que el personaje de Spoil corresponde a el personaje de Spoilsport de la continuidad occidental, que se convierte en un arma y es un pequeño robot de color negro y rojo. El personaje de Blanker corresponde al personaje de Point Blank, mientras que Peaceman corresponde a Peacemaker. Point Blank se convertía en un automóvil cibertroniano de color rojo con detalles en azul y también en negro, mientras que Peaceman se convertía en una pistola rojo y negro. El siguiente en este equipo es el personaje de Crosshairs acompañado de Pointec. Crosshairs se convertía en un automóvil de tipo cybertroniano de color principalmente azul y rojo, y venía acompañado de su partner Pointec, que es la versión occidental de Pinpointer, que es un Target Master que se convierte en una pistola de doble cañón de color rojo y negro. Artfire es un Redeco en blanco, rojo y negro del molde de Inferno de la primera generación, y venía acompañado de su partner Nightstick, que es un arma de color gris y negro. Lo siguiente que conocemos fueron a los personajes de Stepper y Nebulon. Stepper corresponde al nombre oriental del personaje de Ricochet que conocimos en Occidente, y es un Redeco en negro, blanco y dorado del personaje de Jazz de la primera generación. Venía acompañado de su partner Nebulon, que se convierte en un rifle y en robot de color negro y gris. Lo siguiente que conocimos es el equipo Autobot Doble Espía. Aquí hay una curiosidad porque se le asignó el nombre de grupo de Doble Espía, y al componente individual, que es el único de este grupo, también se le llamó Doble Espía o Double Spy, y corresponde al personaje de Punch Counter Punch de la versión occidental. Este vehículo es un Pontiac Fiero de color azul con detalles en rojo, amarillo y gris, e incluye dos armas, y es uno de los pocos Transformers que tienen la capacidad de convertirse en más de un modo, y además la particularidad de ser el primer Transformer de la primera generación que tenía dos modos robots,
uno para Punch y el otro para Counter Punch. Curiosamente, en Japón se le lanzó con el nombre de Double Spy sin tener un doble nombre. Lo primero que conocimos en el siguiente grupo fue a los Clownbots, el equipo compuesto por Fastlane y Cloudraker. Fastlane se convertía en un automóvil cibertroniano y Cloudraker se convertía en un jet cibertroniano. La particularidad de los clones es que se trata de robots con idénticos modos alternos que se convierten en vehículos completamente diferentes. Ambos personajes venían acompañados de dos armas que se podían interactuar con ellos en el modo alterno y también en el modo robot, y estos personajes eran de color principalmente rojo y gris. Después de esto pudimos conocer el lanzamiento de Fortress Maximus acompañado de Cog. Fortress Maximus venía acompañado de Cerebros, que es su Headmaster, que además viene con su propio Headmaster que es Spike, viene acompañado de un Dual Blaster, de la figura de Cog, y además con un arma de mano. Esta figura de grandes dimensiones tenía la capacidad de convertirse tanto en base como en una nave espacial y en robot, y además era una excelente ciudad para interactuar con otras figuras. Lo siguiente que se conoció fue el lanzamiento de los Cassettebots, que es el equivalente de los Cassettrons o los mini cassettes de la versión occidental, y aquí hubo algunas diferencias ya que hubo moldes nuevos y también relanzamientos. Conocimos a Twincast acompañado de Steel Joe, el relanzamiento de Eject, Rewind, Amhorn y Steel Joe, y el lanzamiento de Graphy, Noise, Dial y Saur. Lo primero que conocimos fue Twincast acompañado de Steel Joe, que Twincast corresponde a un redeco en azul y gris con detalles en rojo y amarillo del molde de Blaster de la primera generación. Esta figura venía acompañada con un arma de mano y además venía acompañado del personaje de Steel Joe, que es un león que se puede convertir en cassette. Como comentaba anteriormente, posteriormente a esto se realizó el relanzamiento de Eject, Rewind, Amhorn y Steel Joe. Estas figuras ya habían sido lanzadas anteriormente, sin embargo, debido a la popularidad de Transformers, se hizo un relanzamiento de estas figuras. Lo siguiente que se conoció fueron lanzamientos originales de nuevos personajes que corresponden a Graphy, Noise, Dial y Saur. Graphy es un personaje Autobot, Noise, Dial y Saur también lo son. Graphy se convierte en un pteranodón, Noise se convierte en un dinosaurio, Dial también se convierte en un dinosaurio y Saur se convierte en un brontosaurio. Estas figuras venían acompañadas con armas que se podían integrar a su modo robot y además tenían la capacidad, como siempre, de interactuar en modo cassette con las figuras grandes. El siguiente lanzamiento que se conoció es el de los Trainbots, que es uno de los equipos más populares de Combiners en Japón, ya que en Japón los trenes son sumamente populares, y este equipo de Trainbots Autobots estuvo compuesto por Shouki, Getsuei, Yukikatse, Suiken, Seisan, Kaen y el Gipset de Raiden, que es el Combiner. El personaje de Shouki se convierte en un tren tipo O Shinkansen de color blanco y azul que incluía una pistola de mano y además componentes para el Combiner. El personaje de Getsuei se convertía en una Electric Locomotive F65000 de color azul con detalles en negro, blanco y gris. El personaje de Yukikatse se convertía en una locomotora 200 series Shinkansen tren bala de color blanco, verde y con detalles en gris y negro. El personaje de Suiken se convertía en una locomotora Tokai Type 153 Express de color verde gris con detalles en rojo y también en negro. El personaje de Seisan se convertía en una Hakucho 485-200 Series Express Electric Locomotive de color marrón, rojo y gris con detalles en negro y en plateado. El personaje de Kaen se convertía en una DE-10 Diesel Locomotive de color gris y naranja con detalles en negro y en amarillo. Y finalmente teníamos el Gipset de Raiden en donde se incluían todos estos personajes. Hay que destacar también que los componentes de este Combiner venían con un arma de mano y además de esto venían con
componentes para convertirse en los accesorios que finalmente iban a permitir el Combiner de Raiden. El siguiente lanzamiento es muy curioso, ya que se realizó el lanzamiento de los Cybertron Master Warriors, que son Headmasters comercializados de forma independiente, sin incluir un Transpector como había ocurrido con otras figuras. Este equipo Autobot está compuesto por Kirk, Lione, Loafer, Rodney, Shuffler y Thorizer. Kirk se convertía de robot a una cabeza y es de color gris y también magenta. Lione se convertía de un león mecánico a una cabeza Headmaster y es un personaje de color naranja y amarillo. El personaje de Loafer se convertía de robot a una cabeza de color púrpura y azul. Rodney se convertía de un robot a una cabeza Headmaster de color azul y amarillo. Shuffler se convertía de un elefante mecánico a la cabeza Headmaster y se trataba de un personaje de color magenta y púrpura, y finalmente Thorizer se convertía desde un tigre mecánico de color azul y púrpura a una cabeza Headmaster. Después del lanzamiento de los Autobots tuvimos el lanzamiento de los Decepticons, comenzando por los Terrortrons de Scramble City, que corresponde al equipo de los Terrorcons que conocimos como Hangar, Ripper Snapper, Sinner Twin, Cutthroat, Buto y el Gift de Abominus. En este caso, para este grupo hubo un solo cambio de nombre, manteniéndose Hangar, Ripper Snapper, Sinner Twin, Cutthroat y Abominus con el mismo nombre, mientras que Buto corresponde al personaje de Blood de la continuidad occidental. Hangar se convertía en un dragón de dos cabezas, Ripper Snapper se convertía en un monstruo con elementos de un tiburón, Sinner Twin se convertía también en un dragón de dos cabezas, Cutthroat se convertía en un monstruo alado, Blood se convertía en un monstruo y Abominus es la combinación de todos estos personajes. El siguiente equipo fue el de los Clowntrons, que corresponde a la versión japonesa de los Decepticon Clones, Pounce y Wingspan. Pounce se podía convertir en un puma, mientras que Wingspan se convertía en un águila. Estas figuras incluían dos armas que podían llevarlas en la mano en modo robot y además se podían agregar al modo alterno. Siendo clones, tenían la cualidad de ser modos robots idénticos, mientras que los modos alternos eran completamente distintos. Lo siguiente que se lanzó en el bando de los Decepticons fue los Headmasters Crazytrons, correspondientes a Skull, Beardwolf y Wipe. Aquí hubo cambios de nombre también, ya que Skull corresponde al personaje de Skullcruncher, Beardwolf conservó su nombre y Wipe corresponde al personaje de Mindwipe de la versión occidental. Skullcruncher se convertía en un cocodrilo cibertroniano de color verde y púrpura e interactuaba con su partner Headmaster, que iba en el interior de la cabina que estaba dentro de la cabeza del modo alterno. Beardwolf se convertía en un lobo cibertroniano de color amarillo y azul y su cabeza podía ir en una cabina que estaba sobre el lomo del modo vehículo, mientras que Mindwipe se convertía en un murciélago de color púrpura y negro y su compañero Headmaster podía ir en la cabeza en el modo robot, mientras que se metía en la cabina en el modo alterno. Lo siguiente que se lanzó fue el equipo de los Doubletrons, que corresponde a los Duocons de la versión occidental, Battletrap y Flywheel. Battletrap es un dúo de personajes de un helicóptero y una camioneta, es un helicóptero gris y negro, acompañado de una camioneta de color azul con detalles en magenta y también en amarillo, y tienen la particularidad de que son vehículos que no se transforman de forma independiente, pero una vez que se juntan a través de un mecanismo se convierten en un modo robot. Por su parte, Flywheels mantiene este mismo esquema de fusión para convertirse en un robot y está compuesto por un avión de color magenta con elementos de un F-4 Phantom Fighter 2 y además un tanque con un disparador. El vehículo de Battletrap incluía un lanzamisiles que se podía poner en el helicóptero y también en el costado del modo robot, mientras que Flywheels incluye un cañón que podía ponerse tanto en la mano del modo robot como en el tanque o también en el modo jet. Lo siguiente que se lanzó fue la figura de Sixshot, que es el Six Changer por excelencia de los Decepticons y es un personaje que tiene la capacidad de tener 6 modos alternos. Se convierte de robot,
a una pistola gigante, también a un tanque, a un lobo, un vehículo terrestre, un jet y también un vehículo alado. Esta figura incluía 2 cañones que puede llevarlos en la mano en el modo robot y además pueden interactuar de distintas maneras en los diversos modos que tienen. Sixshot es una de las figuras más destacables de la primera generación debido a la capacidad de tener modos alternos que pueden ser completamente diferentes y además interactuar con sus accesorios en todos ellos. Lo siguiente que se lanzó fue el equipo de los Headmasters Horrortrons, que corresponden a los Horrorcons occidentales Apeface y Snapdragon. Apeface se convierte de robot a un gorila mecánico y también a un jet, e incluye a su partner Sphasma, que puede interactuar convirtiéndose en parte de la cabeza del modo robot, también en parte de la cabeza del modo gorila, y puede ir en el interior de la cabina del modo jet. Por su parte, Snapdragon se convierte de un jet a robot y también a un dinosaurio, y su partner, que es un Headmaster, tiene la capacidad de convertirse en la cabeza del modo robot, ir en la cabina del modo jet y además convertirse en parte de la cabeza del modo dinosaurio. El siguiente lanzamiento que se realizó fue el de los Decepticons Kazaatrons, encabezado por Sound Blaster acompañado de Buzzsaw, y además de esto hubo relanzamientos y también figuras nuevas, al igual que como ocurrió con los personajes Autobots. Los relanzamientos corresponden a Rumble, Frenzy, Jaguar, Condor, Buzzsaw y Ratbat, y los nuevos lanzamientos corresponden a Slugfest y Overkill. Sound Blaster es un redeco en negro del personaje de Sound Blaster que conocimos anteriormente y venía acompañado del cassette Buzzsaw. Por su parte, los personajes de Rumble, Frenzy, Jaguar, que corresponde a Ravage, Condor, que corresponde a Laserbeak, Buzzsaw y Ratbat son relanzamientos de los mismos personajes que se habían lanzado anteriormente, y después de esto tenemos 2 personajes nuevos que son Slugfest y Overkill. Slugfest se convertía en un estegosaurio mecánico, mientras que Overkill se convertía en un tiranosaurio mecánico. Ambas figuras venían con 2 accesorios que se podían agregar al modo bestia. Después de esto se lanzó de forma exclusiva Sharktron, que corresponde a Sharkticon de la versión occidental del bando de los Decepticons, y un curioso lanzamiento exclusivo de personajes Autobots, que son los personajes de Kirk, Leone, Loafer, Rodney, Shuffler y Thorizer, que ya conocimos anteriormente, pero que en esta ocasión se lanzaron de forma exclusiva en cantidades limitadas en color blanco. Para finalizar, se realizaron 4 lanzamientos de figuras que se podían canjear a través de correo enviando Robot Points que se enviaban por carta y se recibía de vuelta esta figura. Por el lado de los Autobots lanzaron a Repou y por el lado de los Decepticons lanzaron a Kickback, Bombshell y Sharpnel. Repou corresponde al personaje de Repugnus, mientras que Kickback, Bombshell y Sharpnel corresponden a los Insecticons de la primera generación. Repugnus se convertía de un monstruo con garras a un robot de color amarillo, rojo y blanco e incluía un arma de mano. Kickback se convertía en un saltamontes e incluía un arma de mano. Bombshell tenía la capacidad de convertirse en un escarabajo rinoceronte, mientras que Sharpnel se convertía en un escarabajo con cuerno. Estas figuras no presentaron cambios relevantes de los lanzamientos que conocimos anteriormente. Estos fueron todos los lanzamientos que conocimos en el año 1987 en Japón y que serían a la larga parte del inicio de una continuidad interna y que demostraría que Transformers tiene esta capacidad permanente de estar transformándose a sí misma, ya que los destinos japoneses y americanos serían muy distintos a partir de este momento y volverían a encontrarse en una serie de ocasiones a lo largo del tiempo. Este video llega hasta aquí, nos encontramos muy pronto en un nuevo video de las líneas de los Transformers.